Según Wikipedia, la bioética es la rama de la ética dedicada a promover los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida, tanto de la vida humana como del resto de seres vivos, así como al ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la misma, y cuenta con 4 principios. La autonomía expresa la capacidad para darse normas o reglas a uno mismo, sin influencia de presiones, es decir, dictaminarse a uno mismo normas que protejan tanto a uno mismo como al prójimo, sin referencias o corrientes ajenas que interfieran en el pensamiento crítico de uno mismo. La obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo prejuicios. En medicina, promover los intereses del paciente pero sin tener en cuenta la opción de éste. Supone que el médico posee una formación y conocimientos de los que el paciente carece, por lo que aquel sabe y por lo tanto también decide lo más conveniente para éste, es decir, todo para el paciente pero sin contar con él. El principio de no maleficencia significa abstenerse intencionalmente de actos que puedan causar daño o perjudicar a otros. Es un imperativo ético válido para todos, no solo en el ámbito biomédico, sino en todos los sectores de la vida humana. Hay que tener cuidado en no mezclar este principio con el principio de autonomía, ya que el principio de autonomía refiere al pensamiento crítico de uno para preservar la integridad de uno y de los suyos, mientras que el principio de no maleficencia significa el no acatar intencionalmente cualquier acción que perjudique a la otra persona. El principio de justicia hace referencia a tratar a cada persona como le corresponde, con la finalidad de disminuir las situaciones de desigualdad, ya sea ideológica, social, cultural, económica, etc. En nuestra sociedad, aunque en el ámbito sanitario la igualdad entre todos los hombres es solo una aspiración, se pretende que todos sean menos desiguales, por lo que se impone la obligación de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, para disminuir las situaciones de desigualdad. Es importante remarcar estos puntos antes de abarcar el tema correspondiente, ya que nos regiremos sobre estos principios y el significado detrás de los mismos para tratar el siguiente tópico, y es lo que yo llamo de manera sucinta, ciencia nazi. Alemania, un país maravilloso, un país enriquecido de cultura y tecnología. El motor de Europa es a su vez un motor a combustión para la ciencia ficción, un regalo entre comillas que el siglo XX nos ha dado, y un misterio el cual la historia intenta recabar en su inmensa comprensión, ya que poco sabemos de ellos en comparación a lo que fue en su inmundo haber el Tercer Reich. Ante los ojos de nuestros antepasados fue sin lugar a dudas insólito, y para aquellos que estudian la historia, algo fascinante y aberrante. Los nazis dan de qué hablar incluso hasta este año 2023, ya no solo por lo extrañamente cruel que fue, o lo tan cerca que estuvo la triple entente de perder, o los misterios que rodean el castillo de Wewelsburg, sitio ocupado por la Schutzstaffel, la SS, sino más bien por lo tan avanzada que estaba en su momento, y las tantas innovaciones bélicas como fueron el cañón Gustav o el cohete Vergeltungswaffe 2. Sería traducido arma de represalia. Sus innovaciones en el terreno bélico e industrial fueron alarmantes, pero no solo en esos ámbitos, sino también en el terreno medicinal y farmacéutico. Era terroríficamente exitosa. Siendo drogas como Pervitin, un fármaco nazi de aquel entonces, compuesto ni nada más ni nada menos que de metanfetamina. La metanfetamina más refinada y pura, siendo Pervitin un fármaco de uso militar, probado en estudiantes para ver cuánto tiempo podían estar despiertos y seguir rindiendo correctamente en sus exámenes. Pasados los años 30, este fármaco fue comercializado como un estimulante recreativo. Pero la que se lleva su reconocimiento entre comillas, ya que pasó un tanto desapercibida y además llegó tarde, fue el fármaco D9, una combinación entre 5 miligramos de Ucodal, derivado del opio, 3 miligramos de Pervitin, derivado de la metanfetamina, y 5 miligramos de cocaína. Fue seleccionado a partir de una serie de 10 combinaciones, siendo la D un diminutivo de
dosis. De las 10 dosis, la novena fue la que mejor resultados presentó, siendo probada en un campo de concentración llamado Sachsenhausen, donde un grupo de prisioneros, los cuales probaban las botas de los obreros, podían marchar hasta 90 kilómetros con una mochila con un peso igual o mayor a 20 kilos. La D9 no solo mostró un incremento del 65% de la energía que normalmente presentaban los sujetos de prueba, sino que también aumentó en un 25% tanto en la fuerza como en la capacidad productiva. Como había dicho, esta droga llegó tarde, puesto que fue la última apuesta que tenían los nazis, que todavía mantenían la esperanza de ganar la guerra. Última apuesta que terminó en un todo o nada, quedando solamente en la nada. Derivados de la D9 se usan todavía hoy. Los nuevos fármacos que se manufacturan con el fin de aumentar el rendimiento del ser humano tomaron la premisa de la D9 para elaborar sus productos propios, o por otro lado, tomar mismamente la elaboración de la D9, pero en una ínfima cantidad, ya que pese a haber dado grandes resultados, su uso a la larga llegaba a ser mucho, pero mucho peor que el Pervitin. Me encantaría hablar sobre Joseph Mengele, pero por mucho que haya hecho, su motivación científica estaba muy de la mano con su gusto perverso de torturar a sus víctimas, pese a que sus resultados hayan sido utilizados actualmente. No obstante, hubo alguien todavía peor que Joseph Mengele y que sí tenía razones, entre comillas, o motivación científica, sin gustos perversos. Solamente cumplía el rol que le asignaron: Shiro Ishii. Trasladándonos hacia el Imperio de Japón. El término Gran Imperio del Japón o Imperio del Japón refiere a Japón desde la restauración Meiji, aunque no fue oficial hasta 1895, cuando comenzaron las guerras sino-japonesa y ruso-japonesa, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la nueva Constitución de Japón de 1947. Resumiendo, pasaron por el mismo camino que la Alemania nazi, una rápida industrialización y militarización que llevaron a una nueva etapa como potencia mundial, la cual buscaba su supremacía por encima del resto de Asia, encontrándose por el camino a aliados ideológicos como lo fue en su momento el Tercer Reich. Sobre el periodo de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, entre 1936 y 1945, el Escuadrón 731, encabezado por Ishii, fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés en territorio chino, bajo la falsa imagen de una industria purificadora, en la cual se experimentaba sobre seres humanos vivos durante el periodo anterior mencionado. Ishii buscaba mejorar el uso de armas biológicas, es decir, el uso de virus y bacterias para provocar una pandemia que de este modo debilite a la nación enemiga. Desde su postura como microbiólogo, sargento y cirujano de guerra, el Escuadrón 731 fue su mayor apuesta en cuanto a pruebas se refiera, ya que la modernización de las armas y el uso de otros elementos, por fuera de las típicas armas de fuego, podrían darle al Imperio de Japón la victoria ante la República de China. ¿De qué manera probaban este tipo de cosas? Simple. Les inyectaban directamente con enfermedades y les encerraban en un módulo de cristal para observar lo tanto que progresaba, y en el paso del rato destruía a una persona. Desmembramiento, vivisecciones, infecciones provocadas, y todo lo que uno podría imaginarse sobre adultos, jóvenes, niños, ancianos y bebés también. No hubo piedad en lo absoluto. Uno creería que todo esto fue un sinsentido, y que simplemente fue un intento de jugar a ser Dios, una manera más que bizarra y abyecta para conseguir resultados que al final. Sin embargo, si así fuese, estas personas, incluido Shiro Ishii, habrían sido condenados de la misma forma que los dirigentes nazis en los juicios de Nuremberg, es decir, pena de muerte. Todo calvario fue solventado, puesto que Estados Unidos negoció el destino de estas personas. Los miembros de estos escuadrones obtendrían la amnistía, es decir, dejar en el olvido todo crimen cometido a cambio de compartir los resultados
y experimentos que Japón en su momento logró recabar. Los resultados, tanto los de Shiro Ishii como los de Joseph Mengele, sirvieron a la medicina como resultados los cuales cambiaron a mejor el destino de la disciplina anterior dicha. Cabe recalcar, resultados los cuales se obtenían con sus víctimas todavía vivas. Mientras que del otro lado del Pacífico, Estados Unidos tampoco se quedó atrás con el tema de la experimentación en humanos, desarrollando un programa de experimentación, el cual duró 22 años activo, el MK Ultra. Ya desde este punto quiero abarcar solamente este programa, aunque el tema haya sido discutir la ciencia nazi. En verdad, meto este programa porque he de aclararte lo evidente, lo que tú ya sabes, y es que por muchos nombres que le demos, no solo los malos, entre comillas, han cometido actos inimaginables. Después de la guerra, el director de la CIA de aquel entonces, Allen Dulles, bajo el aval del gobierno estadounidense, creó el programa MK Ultra, un proyecto simple, el cual se basaba en el desarrollo de técnicas efectivas para conseguir información por parte de sospechosos de espionaje. Esto derivó en el estudio de una serie de torturas sumamente eficaces. Siendo este objetivo un rotundo éxito, el director de la CIA puso sobre el programa millones de dólares, volviéndolo no solo más ambicioso, sino que también fue un aval para dictaminar un nuevo objetivo y posteriormente conseguirlo. Este nuevo objetivo era crear drogas que dejaran a la víctima a disposición de las autoridades y que él mismo desvelara los secretos que resguarda. Este objetivo también fue un éxito, pero no sin antes haberlo pensado, planificado y sobre todo experimentarlo, dejando a sus víctimas con severos problemas mentales. Algunos terminaron locos, disfuncionales, con tendencias homicidas y psicopatía. O, por otro lado, con tendencias suicidas terriblemente depresivas. Como nuevo objetivo se tenía la creación de nuevas drogas, esta vez para destruir la reputación de sus víctimas, haciéndoles actuar de manera anormal y errática, e inclusive a veces derivaba en ataques repentinos de ira. Se sospecha que esta droga sería un arma dirigida a aquellas personas influyentes las cuales, sean estadounidenses o no, dañaran la imagen y reputación del gobierno de los intereses del país. Estas drogas hacían difícil para la víctima discernir cuándo hablar y cuándo no. El MK Ultra elaboró otro nuevo objetivo, esta vez drogas que, en vez de acabar con una persona, hiciera todo lo contrario, aumentara la percepción, concentración y la capacidad cognitiva del usuario, de tal modo que una pastilla contrarrestaría los efectos del alcohol, siendo este tipo de drogas destinadas a espías estadounidenses que, según lo que el momento propicie, tendría que usarlas. Con tantos objetivos cumplidos hasta la fecha, el MK Ultra volvió a diseñar drogas, esta vez drogas que borrara la memoria desde corto hasta largo plazo. Como no, estas drogas tuvieron que ser probadas nuevamente en seres humanos. Uno de los sujetos de prueba llegó a olvidar a sus padres y posteriormente creyó que 2 agentes miembros del programa eran sus padres, esto sin importarle que ambas personas tenían la misma edad que él. Otras drogas elaboradas por el MK Ultra fueron diseñadas con diversos objetivos además de los anteriores vistos, como pueden ser la inmunidad contra todo tipo de dolor, sustancias que causan euforia o químicos que causan confusión mental. Teniendo en cuenta todo lo dicho, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? Simple, que ni siquiera Estados Unidos es tan distinta a aquellas naciones supremacistas que en su momento sacaron conclusiones, resultados de la peor manera posible. Las víctimas, muchas de ellas hasta la fecha, están muertas. Si queda algún vestigio de lo que fueron estos programas, seguramente hayan envejecido con un enorme peso sobre sí mismos, que no los dejará en paz hasta que la muerte los vele en sus letargos.
sin miramientos, sin peros. Los resultados, por tan indignante que sea la naturaleza de la cual provinieron, sirvieron enormemente a la humanidad y a la medicina. Por ejemplo, el Escuadrón 731 estudió de cerca la gangrena en una época en la cual no se sabía tanto sobre el tema. Las drogas alemanas. Actualmente hay fármacos energizantes con la misma intención que el Pervitin y el AD9, pero con un menor hasta ínfimo impacto, utilizada en todo ámbito, como puede ser por ejemplo en el fisicoculturismo o en el deporte. Y sobre las drogas estadounidenses. Son tan devastadoras y elaboradas con tanta malicia que al final termina siendo peor que cualquier droga nazi. El uso de estos fármacos sería únicamente a pros de un grupo selecto, y no a pros de una nación entera como quiso hacer, entre comillas, Alemania y Japón. Esto deja en claro una cosa, y es que dependiendo de cuál es el uso o el propósito de las mismas, se podría discutir qué hacer en el caso de las drogas. Hasta el momento, la única droga que tuvo su mención, la cual hasta el día de hoy sigue siendo legal, es el Pervitin únicamente en República Checa. El resto, por fuera de las drogas elaboradas por la MK Ultra, las cuales no sabemos si se dejaron en desuso, sabemos que fueron ilegalizadas. Lo mejor que se pudo hacer frente a esta problemática fue usar los resultados y no dejarlos atrás. Sabiendo la naturaleza de los mismos, haberlos desaparecido habría significado dejar, no solo en el olvido, sino en la nada misma, el sufrimiento de múltiples personas, las cuales pasaron por las situaciones anteriormente dichas en el video. No obstante, también se deja como precedente para futuras prácticas médicas y o experimentos que se hagan por el bien de la ciencia bajo distintos códigos de ética, tomando fundamentos de múltiples documentos nacionales e internacionales, siendo justamente los juicios de Nuremberg los más representativos en ellos. Ahora bien, lo último que quisiera agregar es que no te confíes tampoco, puesto que en cuanto el proyecto del MK Ultra cerró, Estados Unidos inauguró en enero de 1995 un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad, ubicado en el condado de Fremont, cerca de Florence. Este centro penitenciario, llamado ADX Florence, se hizo más conocido por su programa llamado ADX AdMax, en el cual, bajo el aval de dos universidades muy prestigiosas y el gobierno, usaron a los prisioneros como blanco para estudiar la conducta de los mismos. El objetivo era claro: elaborar fármacos que nulificaran por completo cualquier impulso o conducta violenta. Pero, como ya habrás escuchado con respecto a los otros programas, se tuvieron que cubrir muchas víctimas, dejándolos en un estado de atrofia de la personalidad tal que eran lo más cercano a un zombie en la vida real. Cabe recalcar que escogían a los prisioneros que cumplieran los siguientes dos requisitos. El primero es que no tenga familiares. El segundo es que tampoco tenga representación legal, es decir, que no se aparezca ningún abogado preguntando por ellos. Con esto dicho, es obvio para qué querían justamente esos prisioneros. Ahora bien, finalizando este video, te dejaré la siguiente pregunta. ¿Realmente hubo algún cambio?